Saludos, les habla la licenciada Yoraima Oviedo, integrante del grupo número 5, conformado por el licenciado Juan José López y el licenciado José Leonardo Miquilena. En este seminario de inteligencia artificial, el tema a estudiar es la minería de datos y la robótica. Para iniciar, la plataforma tecnológica empresarial a nivel mundial la define como un proceso de extraer información útil de un acumulado de datos o de un conjunto de datos vinculados. Claramente indica que un aglomerado de datos o de ese aglomerado de datos puede extraerse información puntual, convirtiéndose en un proceso de entrada y salida de información útil que le permite inferir datos, inferir movimientos y cambios, ya sea de un producto, una materia prima, de un fenómeno o caso particular a estudiar en un tiempo mínimo. La minería de datos se considera como un conjunto de herramientas dotados de potenciales capacidades como es la estadística, la matemática y la analítica, con un propósito principal que es examinar grandes conjuntos de datos para identificar tendencias, patrones y relaciones que puedan respaldar la toma de decisiones y la planificación fundamental. La IBM a nivel mundial también define a la minería de datos como un proceso de descubrir patrones y otra información valiosa en grandes conjuntos de datos propios de la inteligencia artificial. Es importante acotar que la minería de datos tiene 20 años aproximadamente evolucionando y escalando posición dentro de lo que es los ordenadores y el mundo de la tecnología. Por supuesto, sigue siendo un reto para todos los líderes en tecnología, los líderes empresariales y ejecutivos. Es importante contar un ejemplo: en Europa y países de América Latina utilizan un sistema de captación de empleo público y privado para equiparar de alguna forma la oferta de empleo y la demanda de trabajadores. Eso les permite orientar sus necesidades de acuerdo a las capacidades de las personas que están desempleadas y que poseen un nivel de profesionalización aceptable para el cargo que están ofreciendo. Por supuesto, esto genera optimización de la cadena laboral de servicios públicos en esos países. Ahora les voy a acotar algo sobre las alternativas para la resolución de problemas utilizando la inteligencia artificial. Bajo el tema de la minería de datos y la robótica, uno de los problemas principales es de marketing y se hacen las siguientes interrogantes. ¿Cómo comprender la demanda y los efectos de las variantes de un producto? ¿Cómo puntualizar el impacto de los precios de venta? ¿Cómo dar con las estrategias de promoción en venta? La solución ideal es darle uso a la herramienta analítica con la inteligencia artificial, como es la minería de datos, que permite extraer información útil de una acumulación de datos sobre el nivel de lo que se ofertó y resultó demandado por los consumidores de ese producto o de X producto. Asimismo, una serie de datos ordenados mensualmente de precio agiliza, por supuesto, un intervalo característico del precio estrella según la moneda nacional. Y por ende, este resultado conduce a medir estrategias de cuál es la mejor para promocionar y elevar las ventas. En pocas palabras, los problemas de marketing con la inteligencia artificial les va a permitir, a través de la minería de datos, como herramienta para solucionar estas interrogantes que se hacen en la gran mayoría de las empresas e industrias. Otro problema también a acatar es el problema con la operatividad de servicios y reparaciones en la gran mayoría de las organizaciones. Una solución inmediata con la inteligencia artificial es la minería de datos. ¿Cómo? Bueno, es planificar con eficiencia la dotación de personal capacitado y la codificación de inventarios de piezas, de equipos, de materia prima, en fin, de todo lo que tenga que ver con el inventario dentro de cualquier organización. Otro problema importante que tiene solución con la inteligencia artificial es la microeconomía y la macroeconomía, por supuesto que es mi fuerte como economista. He notado que en las empresas de industria de alimentos sucede esto. Se hacen estas interrogantes: ¿cómo combatir las tendencias económicas de la producción? ¿Cuándo identificar las verdaderas oportunidades de ubicar los alimentos producidos?
y donde se presentan los cambios demográficos para colocar el producto terminado. Para darle respuesta a esto, pues una valiosa alternativa es procesar los datos que registra sistemáticamente en sus ordenadores por producción y los campos geográficos en el territorio del mercado que abarca. Identificar la información necesaria, combinar datos, analizarlo y capitalizar las inferencias concluyentes en el periodo económico vigente. Esa es una solución con la IAC. En la medicina podemos observar que diagnosticar enfermedades en pacientes requiere uso inmediato de la inteligencia artificial. En pocas palabras, desde que la inteligencia artificial ha evolucionado en el mundo tecnológico, que la tecnología nos abraza cada día más, la medicina es una de las cuales se ha utilizado más, ya que se ha implementado nuevos equipos médicos para la resonancia magnética, las placas, en fin, todo ahora es digitalizado. Puedes mirar en un instante, en unos segundos, cuál es el resultado de lo que arroja la máquina para poder determinar y diagnosticar la enfermedad del paciente y pueda colocarle el tratamiento más idóneo. Por supuesto, para que esto se dé a cabalidad, los médicos profesionales deben especializarse cada día más con esta tecnología tan propicia y tan ideal como es la inteligencia artificial. También se nos presentan unos problemas en la comunicación. ¿Cómo le damos solución a esto? Aquí tenemos una propuesta sobre la IA se ha introducido sistemáticamente en diferentes formas de comunicación. En los entornos privados y públicos se le conoce como asistente de voz. En los teléfonos inteligentes como Siri y en el hogar como Alexa. Esta última ha sido criticada por la gran mayoría de los usuarios porque dice muchas tonterías que suelen ser fastidiosas a las personas. Para darle respuesta a esto, observando el punto de vista de la molestia que pueda causar en los usuarios, puede ser una máquina con capacidad de imitar el comportamiento humano, en este caso el habla, ya es una debilidad de la IA, por lo que amerita ser revisada y reprogramada en su contenido con características cognitivas sin olvidar los posibles riesgos en materia de comunicación. Entonces, la IA puede resolverse, pueden reprogramarse todo lo que está fallando y repotenciarse. Otro problema que se presenta aplicando la IA es en el ámbito educativo venezolano. Existe una gran debilidad tecnológica para renovar el sistema educativo, malla curricular y rendimiento académico a nivel de básica y general. Y además de eso hay que capacitar a los docentes. Eso es un problema latente. La posible solución es que la IA se vale de campos como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural para lograr que los algoritmos puedan aprenderse por sí mismos y sin problemas, es decir, con más facilidad. Esto también indica que la IA puede transformar profundamente la educación según lo afirma la UNESCO. Esta innovación disruptiva puede reducir las dificultades de acceso al aprendizaje, automatizar los procesos de gestión y optimizar los métodos de enseñanza que permiten mejorar los resultados en el aprendizaje. Por tal razón, utilizar las innovaciones de la inteligencia artificial en cada complejo educativo en Venezuela puede traer múltiples ventajas, considerando que la transformación digital es una realidad y determinará la forma como los docentes nos relacionamos en los siguientes años. Por último, acotamos el problema en la creación de música. ¿Cómo crear música usando la IA? Bueno, la IA, según nuestras investigaciones, permite evaluar la calidad de la música, clasificar el tipo de género musical, reconocer compositores según la obra musical, como por ejemplo la música clásica, los autores, y reconocer reglas de composición de figuras musicales en pentagrama, etiquetado musical usando redes neuronales, reconocimientos de cantantes, sincronización de letras en acompañamiento, en fin. El aprendizaje automático resulta ser una aplicación viable para evolucionar la creación de música. Les dejo las referencias electrónicas que utilizamos para investigar este tema. Espero que
lo anexen en su aprendizaje y puedan devolvernos sus perspectivas sobre el tema. Saludos, les habla el licenciado Juan José López, perteneciente a la maestría en informática y tecnología educativa de la Universidad Francisco de Miranda. Me tocó en este momento hablarles sobre el tema de la robótica dentro de lo que es el campo de la inteligencia artificial y enmarcado en la resolución de problemas. Para comenzar nuestra exposición, debemos hablar un poco de lo que es la historia de la robótica. Etimológicamente, la palabra robot viene de la palabra checa, robota, que significa trabajo forzado. Se utilizó por primera vez hace 100 años en una obra de teatro del autor de la misma nacionalidad, Karel Capek. Esta obra titulada RUR, Rossum Universal Robots, se estrenaba en 1921 cosechando gran éxito en todo el mundo y dejando sin saberlo una palabra que perduraría para siempre. En esta dirección que les coloco, podrán ustedes ver esta obra de teatro que está dividida en dos partes en la plataforma YouTube. Y de paso en idioma español. Para hablar del origen de la robótica, se debe nombrar desde Aristóteles y sus ideas sobre herramientas automatizadas hasta Henry Ford, pasando por Leonardo da Vinci y su caballero mecánico, o Isaac Asimov. En este punto se nombran los hitos que han supuesto verdaderos avances hacia la automatización y la robótica móvil autónoma, ya a mediados del siglo XX. Se considera robótica móvil autónoma aquella que es capaz de tomar decisiones en entornos cambiantes sin necesidad de supervisión por parte de un operario. Importante poder destacar en estas láminas que están a la derecha. Allí tenemos a Aristóteles, abajo a Henry Ford, que fue el creador de la gran compañía de automóviles, que son como unos robots de transporte, ¿no? Abajo a Leonardo da Vinci y su caballero mecánico, y más abajo a Isaac Asimov, que fue uno de los precursores del pensamiento futurista. Este señor por allá en décadas ya de los años 50 más o menos, él vislumbraba ya la comunicación a través del teléfono con imagen. Imagínense, hace como unos 80 años atrás. Acá tenemos un poco más de historia. Los robots industriales no suelen tener forma humanoide. Es muy importante destacar esto. Los robots no siempre necesariamente son forma humanoide. A veces son un programa que ejecuta funciones a manera de software, ¿no? Por ejemplo, en Venezuela tenemos muy desarrollada la parte bancaria. Aunque son capaces de reproducir movimientos y comportamientos humanos, pero con la fuerza, precisión y rapidez de una máquina. Los primeros robots industriales fueron desarrollados por George Devil, inventor estadounidense y fundador de la primera empresa robótica de la historia, Unimation. En el año 54 se desarrolla en Estados Unidos el que se considera el primer robot industrial, un brazo hidráulico llamado Ultimate, utilizado para elevar cargas pesadas que vendieron a General Motors. En los años posteriores se desarrollaron varias versiones del mismo modelo de la empresa Unimation, que fueron introduciendo poco a poco en algunas fábricas, principalmente del sector automovilístico. Es como viendo que esta tecnología se va apropiando o se va usando y distribuyendo en diferentes áreas del mundo tecnológico. Aquí tienen ejemplos gráficos del Unimation y abajo tienen ejemplos
del brazo hidráulico Ultimate. Fue a finales de los años 60 y la década de los 70 cuando aparecieron brazos robóticos bastante más avanzados en los que ya se empleaban antes. Destaca el robot Shackey, diseñado en 66 por el Instituto de Investigación de Stanford como un hito importante para la robótica móvil. Shackey fue el primer robot móvil del mundo gracias al software y hardware que le permitía percibir y comprender el entorno, aunque de forma inmediata. Ahí tienen la gráfica también. Los primeros robots industriales móviles aparecen también en paralelo del 54. Barrett Electronic Corporation saca a la luz el primer vehículo eléctrico que no necesitaba conductor humano, lo que conocemos como el primer AGV, vehículo autónomo guiado. Los AGVs adquieren comportamientos más complejos en los años 80, a medida que avanzaba la tecnología, y ya en la década de los 90 encontramos AGVs con sensores y láseres mucho más avanzados. Los simuladores, muy importantes porque con ellos se prepara, por ejemplo, en el campo de la astronáutica, se prepara a los técnicos y los astronautas que van a subir al espacio o a viajar al espacio, y los preparan en un entorno ya idóneo, digamos así, de manera que cuando estén allá ya no va a ser nada novedoso para ellos muchas de las cosas que van a vivir en ese ambiente inhóspito, ¿no? O ambiente diferente al de la Tierra. Estas simuladores nacen en los 70 y emulan acciones de los seres humanos. De allí nace el concepto de retroalimentación, igualmente según el término de aprendizaje en un código. Cuando se establece una línea de sentencia, se establece el programa, arroja un resultado y la gran ventaja es que si dicho resultado no se acerca del valor buscado, el programa repite la secuencia e inserta el valor obtenido y va acercándose al valor real. Eso es parte de la programación de estos simuladores. La resolución del problema a través de la robótica en las mismas capacidades propias del robot, por ejemplo, manejo de grandes cantidades de información, imposible para el cerebro humano. Mediante el aprendizaje supervisado, los robots pueden ser entrenados, utilizados grandes cantidades de datos etiquetados para aprender a realizar tareas específicas de manera precisa y eficiente. Algo imposible para el ser humano, como lo dice. Algoritmos genéticos. Aunque suene raro, hay algoritmos genéticos para optimizar la configuración y el desempeño de los robots, permitiendo que evolucionen y mejoren su funcionamiento en el tiempo. Aprendizaje por refuerzo. Recuerda que estamos hablando en este momento de los problemas que se resuelven para poder optimizar al robot mismo. Los robots pueden aprender a través de la interacción en su entorno, recibiendo recompensas para realizar acciones correctas y penalizaciones por acciones incorrectas, lo que le permite mejorar su comportamiento de manera autónoma. El mundo de la programación, ¿no? Las redes neuronales. Las redes neuronales pueden ser utilizadas para el conocimiento de patrones y la toma de decisiones en tiempo real, permitiendo que los robots se adapten a diferentes situaciones y entornos de manera más eficaz. La simulación de escenarios. Los robots pueden ser entrenados en entornos virtuales antes de ser desplegados en el mundo real, lo que permite mejorar su desempeño y evitar fallos que podrían ser costosos o peligrosos en la vida real. La fusión de datos. En los robots pueden combinarse información de diferentes sensores para obtener una visión más completa y precisa de su entorno, lo que le permite tomar decisiones más informadas y evitar situaciones de riesgo. En la educación tenemos muy importante para nuestra maestría, que es del entorno educativo, ¿no? Desarrollo de programas de educación personalizada. Esto es muy importante porque con cada usuario, digamos así, cada usuario del robot puede tener su propio plan. Mediante el uso de algoritmos de inteligencia artificial, los robots pueden adaptar el contenido educativo de acuerdo a las necesidades y habilidades de cada estudiante, o sea que miden las habilidades y las necesidades, facilitando un aprendizaje más efectivo y eficiente. Creación de robots asistentes en aulas de clase. Los robots pueden ayudar a los maestros en tareas administrativas como la corrección de exámenes, la gestión de notas y la planificación de lecciones, liberando así más tiempo para que los docentes se enfoquen en la enseñanza directa. Implementación de programas de intervención temprana. Los robots pueden detectar patrones de comportamiento y aprendizaje en los estudiantes que pueden indicar problemas de salud mental o dificultades de aprendizaje, permitiendo una intervención temprana y personalizada. Utilización de simulaciones y juegos educativos. Los robots pueden crear entornos virtuales y juegos basados en inteligencia artificial que ayuden a los estudiantes a practicar y aplicar conceptos académicos en situaciones prácticas y realistas.
y mejorando así su comprensión y retención del conocimiento. Desde el punto de vista de lo social, del entorno social, los robots pueden ser utilizados en la recopilación y análisis de datos para identificar y abordar problemas sociales como la pobreza, la desigualdad de género, el cambio climático, facilitando así la toma de decisiones informadas y la implementación de políticas efectivas. En el área de las ciencias médicas, diagnósticos rápidos y precisos. Los robots equipados con inteligencia artificial pueden ayudar a analizar síntomas y antecedentes médicos para diagnosticar enfermedades de manera más rápida y precisa que los profesionales de la salud humanos. De este punto me gustaría comentarles que ya la medicina se puede hacer remotamente mediante la inteligencia artificial, porque un médico que está, por decir algo, en Canadá puede operar a distancia con precisión total con un robot, por decir algo, una intervención renal aquí en Barquisimeto. Creo que hay clínicas en Barquisimeto donde se puede interconectar y ya se han hecho experimentos sobre experiencia, perdón, sobre esas metodologías. La cirugía robótica asistida. Los robots pueden realizar cirugía de manera más precisa y con menos errores que los cirujanos humanos. Esto puede reducir el tiempo de recuperación de pacientes y mejorar los resultados de intervenciones quirúrgicas. Monitoreo de pacientes. Los robots pueden monitorear constantemente los signos vitales de los pacientes y alertar a los profesionales de la salud en caso de que se produzca algún cambio significativo en el estado de salud del paciente. Esto es una cosa demasiado revolucionaria porque, por ejemplo, los enfermeros a veces no pueden cumplir esa rutina o se agotan, se duermen y en un momento dado no pueden estar las 24 horas del día junto a un paciente. Terapia personalizada. Los robots pueden utilizar la información recopilada sobre el paciente para diseñar terapias personalizadas que se ajusten a las necesidades específicas de cada individuo, mejorando así la eficacia de los tratamientos. Apoyo emocional. Aquí también me quiero comentar antes que a los astronautas arriba en el espacio les apoyan robots que diagnostican si tienen algún problema psicológico depresivo o sus signos vitales están en algún momento flaqueando y ellos toman las decisiones de lo que deben hacer en el momento. Los robots pueden proporcionar apoyo emocional a los pacientes que están pasando por situaciones difíciles como enfermedades crónicas, tratamientos agresivos, ayudándoles a sobrellevar mejor la situación y mejor calidad de vida. Aquí les voy a dejar para ir concluyendo una línea de tiempo en la evolución de la robótica. Este medio no permite en realidad leer a veces estas letras tan pequeñas, pero ahí les dejo la dirección para que lo consulten. Y les invito a hacerlo de manera especial porque tiene interactividad. Este cuadro tiene interactividad o este gráfico, donde despliegan varios submenús, ¿verdad? Creo que se le puede llamar así, o varios otros cuadros que van saliendo de un cuadro y van dando otras explicaciones de cada una de estas etapas que se viven en esta línea de tiempo. Nuestras referencias y agradecimiento por su atención. Y los despido con un pensamiento de Elon Musk, que es un hombre que está en el tapete porque está haciendo inversiones poderosísimas en el campo de la robótica espacial. Pienso que el riesgo de la superinteligencia robótica es que nos sobrepasarían a niveles que no podríamos ni imaginar en muy poco tiempo. Y yo le agregaría que nos podrían quizás dominar. Esa es la gran incertidumbre de esta tecnología. Muchas gracias por su atención. Hola, saludos, mi nombre es José Leonardo Miquilena y en este espacio de la presentación vamos a dar unas pequeñas reflexiones acerca de lo que es la minería de datos y la robótica. Vamos a vincularlas especialmente con lo que es el aspecto educativo. Y como ya todos sabemos y nuestros compañeros anteriores nos lo han explicado, vivimos en una nueva era caracterizada por un conjunto de cambios que está introduciendo la tecnología, la inteligencia artificial, la minería de datos y la robótica en distintos ámbitos de la sociedad. Por supuesto, el ámbito educativo no escapa a esta realidad y podríamos decir básicamente que estamos en una reinvención de la educación, donde la minería de datos, por ejemplo, son términos que se están
haciendo comunes en las instituciones educativas. Básicamente, esta minería aplicada a la educación se encarga de recolectar, almacenar y tratar la información. Esto con el fin de mejorar la práctica académica de estas instituciones. Hay muchas instituciones que están utilizando la minería de datos para mejorar su sistema de enseñanza y de esta forma conseguir que los alumnos obtengan mejores resultados académicos. Por ejemplo, a través de un seguimiento de rastros o registros que los estudiantes, los alumnos, dejan en las plataformas virtuales. ¿Qué buscan estas instituciones educativas? Básicamente, interpretar esos patrones y poder realizar mejoras en sus prácticas pedagógicas para lograr una mejor comprensión y rendimiento por parte del estudiante. Es aquí donde ingresa un nuevo paradigma. Dentro de este nuevo paradigma tenemos dos conceptos que están estrechamente relacionados. El primero de ellos es la minería de datos educativa, donde se utilizan un conjunto de herramientas tecnológicas para recoger y tratar datos de forma masiva. Otro de los conceptos que está más relacionado con las redes neuronales es la analítica del aprendizaje, que ya después de haber recogido estos datos, esta analítica se encarga de analizar, interpretar y aprender de esos datos mediante técnicas pedagógicas y algoritmos propios de la minería de datos. ¿Cuál es la finalidad de esta función? Obtener información para mejorar la práctica educativa y optimizar el rendimiento de los alumnos, profesores y de todos los actores del modelo educativo. Para finalizar, vamos a mencionar algunas de las ventajas que tiene el uso de la inteligencia artificial y la minería de datos en el ámbito de la educación. La primera de ellas es la capacidad que tiene de generar un aprendizaje adaptativo, donde la combinación de la inteligencia artificial y la minería de datos han dado origen a un nuevo método de enseñanza personalizado que se va adaptando y modificando a las necesidades reales del estudiante. La segunda ventaja es el grado de personalización que son capaces de dar estas herramientas. Es decir, que se pueden crear e implementar programas educativos personalizados que se adapten a los diferentes niveles que tengan los estudiantes. Otra ventaja son los nuevos métodos formativos, donde el uso de esta tecnología está generando nuevos métodos como la gamificación, el aprendizaje basado en competencias, el aprendizaje combinado y el aprendizaje basado en el servicio. Todas estas ventajas indudablemente que mejoran la eficiencia y la optimización de recursos formativos, teniendo en cuenta que se emplean estas tecnologías para manejar las herramientas y contenidos en cada asignatura y que el grado de personalización es tal que los estudiantes reciben una educación totalmente personalizada y automatizada. Hasta aquí nuestra presentación, espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias a todos por su atención.